Mi hermana, Valeria, pensaba que en el momento en que dijera, sí, acepto, en el altar, no solo estaba ganando un marido, también estaba ganando la escritura de una finca histórica valorada en 95 millones de pesos. Lo había orquestado todo a la perfección, incluyendo el bloqueo de todas mis invitaciones de boda para asegurarse de que fuera la primera novia de la familia. Pero Valeria olvidó un pequeño detalle. Mi abuela no dejó un testamento estándar. Dejó un fideicomiso en vida. Y a este fideicomiso no le importaba quién diera la fiesta más grande, solo le importaba quién entrara primero en la oficina del fideicomisario con un acta de matrimonio. De pie en el escenario del gran salón de baile con vistas al lago azotado por el viento, Valeria, en su radiante vestido blanco, preparada para su gran día, se puso de pie y levantó su copa, embriagada por su propia sensación de poder. Un brindis por mí, anunció, su voz resonando en los suelos de roble recién restaurados. La lámpara de araña, importada de Italia por insistencia suya, proyectaba sombras dramáticas sobre su rostro mientras gesticulaba ampliamente con su copa de champán. Y mamá y papá, miren estos suelos nuevos y las cortinas italianas, ¿no son preciosos? Mi madre sonreía radiante desde su asiento en la mesa principal, prácticamente resplandeciendo de orgullo. Mi padre asintió con entusiasmo, ya en su tercera copa de la noche. Valeria hizo una pausa para lograr un efecto dramático, dejando que la sala se sumiera en un silencio expectante. Pero aquí está la mejor noticia. Su sonrisa se ensanchó hasta convertirse en algo afilado y depredador. Todos conocen ese viejo y caído ahuehuete junto al lago, ¿verdad? Parece que está embrujado. La sala quedó en silencio. Incluso el personal del catering dejó de moverse. Valeria se rió a carcajadas, un sonido áspero y chirriante contra la elegante atmósfera que había gastado 350.000 pesos de su propio dinero en crear. La próxima semana, viene el equipo de tala. ¡Boom! El árbol desaparecerá. Ese lugar se convertirá en un enorme escenario para un disc jockey con vistas directas al lago. Nos despedimos de la melancolía de la abuela para dar la bienvenida a una era de fiesta. Mis padres aplaudieron de acuerdo. Gran idea, cariño, gorjeó mi madre. Ese árbol es demasiado viejo de todos modos. Prácticamente se está cayendo a pedazos. La sangre se me subió a la cabeza. El sonido de los aplausos se volvió ahogado, distante, como si estuviera bajo el agua. Eso no era solo un árbol. Ese ahuehuete era la fuerza vital de mi abuela, el lugar donde había pasado todas las tardes durante 40 años, leyendo bajo la sombra moteada, observando el cambio de las estaciones sobre el lago. Pero, lo que es más importante, había olvidado quién era mi marido. No sabía que estaba a punto de picar el nido de hormigas de fuego del mundo legal, la ley ambiental. En el Estado de México, esa es la forma más rápida de convertir una boda de 5 estrellas en un caso de bancarrota. Y Mateo, mi tranquilo y paciente Mateo, a quien ella había descartado como aburrido, a quien acababa de instruir que se quedara de pie en la parte de atrás porque se habían quedado sin asientos, era un arborista certificado. ¿Y yo? Yo no me quedé sentada sin más. Toqué la fría superficie del bolso de cuero en mi regazo, sabiendo exactamente lo que había dentro. Había estado esperando este momento. Para comprender por qué estaba tan furiosa, tienes que saber sobre la Hacienda Garza. Es una hacienda de 12 recámaras en Valle de Bravo, construida en 1920 por mi bisabuelo cuando el dinero viejo todavía significaba algo en México. La arquitectura es de estilo neocolonial clásico, columnas blancas, contraventanas negras, un porche envolvente con vistas a 8 hectáreas de prístina propiedad frente al lago. Pero lo más destacado no es la casona, por muy grandiosa que sea. Es el enorme ahuehuete junto al lago, plantado por mi bisabuelo en 1924, el año en que nació mi abuela. Era el lugar favorito de mi abuela, donde se sentaba a leer todas las tardes cuando estaba sana, con un libro de bolsillo gastado en su regazo y un termo de té junto a su silla. Las ramas colgaban tan bajo que besaban la superficie del agua, creando una cortina natural que hacía que el lugar pareciera un mundo secreto. En ese momento, la finca operaba como un lugar de bodas de alta gama, generando alrededor de 8 millones de pesos de beneficio neto anual. Es un legado multigeneracional, con reservas completas con 18 meses de antelación. En mi familia, las cosas siempre estuvieron muy claras. Yo soy Sofía,
una contadora pública certificada seca y práctica, la que se encarga de las hojas de cálculo y las declaraciones de impuestos, la que usa zapatos prácticos y lleva el pelo en una simple cola de caballo. La aburrida. Y Valeria es la estrella, la niña de oro, que siempre necesita atención para sobrevivir. Tiene 80.000 seguidores en las redes sociales. Se autodenomina influencer de estilo de vida. No ha tenido un trabajo de verdad en 6 años. Esa diferencia se volvió cruel cuando mi abuela enfermó hace 2 años. Mi mundo se limitaba a una habitación con olor antiséptico, durmiendo en un sofá para vigilar el respirador. Durante 6 meses seguidos, los únicos sonidos que oí fueron el constante bip, bip del monitor cardíaco y el silencioso pasar de las páginas de los libros mientras le leía en voz alta las mismas novelas que ella había amado, esperando que en algún lugar de su sueño medicado todavía pudiera oír mi voz. Aprendí a interpretar cada fluctuación en los monitores. Sabía que enfermeras eran competentes y a cuáles necesitaba supervisar. Le sostuve la mano en cada procedimiento, cada crisis, cada pequeña victoria cuando lograba respirar por sí misma durante unos minutos. ¿Y Valeria? La misma noche en que el médico dijo que los pulmones de la abuela estaban fallando, ella estaba en Tulum, México, con música electrónica de baile atronando en sus oídos. La llamé, desesperada, pensando que seguramente esto la traería a casa. La voz de Valeria resonó a través del altavoz, alta y llena de reproches, compitiendo con el bajo retumbante que atravesaba la puerta de la habitación del hotel. «Ay, Sophie, no seas tan dramática. Estar cerca de gente enferma durante demasiado tiempo me impedirá ser positiva, y realmente necesito energía positiva para transmitir en vivo. Tú cuida de la abuela. Adiós». La llamada terminó. Así de simple. Ni un «te quiero». Ni un «dile que estoy pensando en ella». Solo el clic de la desconexión, y luego ese pitido largo y desalmado después de la llamada, el silencio presionando mis oídos. Fue entonces cuando me di cuenta de que Valeria no es solo desconsiderada. Es un parásito. Todavía está usando dinero del fondo que la abuela reservó para ambas hermanas, 200.000 pesos anuales para gastos educativos y de desarrollo personal para financiar su estilo de vida de influencer mientras yo vivía de barritas de proteínas y café de la cafetería del hospital. Y ahora, de pie en esta fiesta, oyéndola declarar que cortaría el árbol de la abuela para hacer sitio a un escenario de disc hockey, viéndola brindar por sí misma con champán en una habitación que había redecorado con dinero que no era suyo, me di cuenta de que no podía tolerarlo más. Miré mi bolso. Dentro, junto a mi pintalabios y mi cartera, había un papel preimpreso, una factura detallada. Y a mi lado, sentí la mano de Mateo apretar la mía una vez, suavemente, una pregunta silenciosa. Asentí. Que comiencen los juegos. Esta guerra realmente comenzó el día que murió la abuela. Fue un martes a finales de enero, uno de esos días de invierno en el Estado de México en los que el cielo es tan blanco que duele mirarlo. Le había estado sosteniendo la mano cuando los monitores finalmente se quedaron planos, cuando ese pitido constante se convirtió en un tono largo y eterno que significaba que se había ido. No lloré. No podía. Estaba demasiado cansada. Simplemente me quedé sentada allí, sosteniendo su mano que se enfriaba, hasta que las enfermeras me dijeron amablemente que tenía que irme para que pudieran preparar el cuerpo. 3 días después, nos reunimos en la sala de estar de la hacienda para la lectura de los documentos de la herencia. Mis padres se sentaron en el sofá de terciopelo, vestidos de luto, pero ya mirando hacia lo que heredarían. Valeria se sentó en el brazo del sofá, con el teléfono boca abajo en su regazo, el periodo más largo que la había visto pasar sin mirarlo en años. El licenciado Jiménez, designado como el fideicomisario sucesor independiente, se sentó en el sillón orejero favorito de mi abuela, con un portafolio de cuero abierto en su regazo. Tenía 70 y tantos años, el pelo blanco y ese tipo de comportamiento firme y de quien lo ha visto todo que proviene de 50 años de derecho de familia. Se aclaró la garganta. Antes de comenzar, quiero dejar algo muy claro. Margarita Garza fue excepcionalmente específica sobre sus deseos. Este documento fue revisado 6 veces en los últimos 3 años para asegurar que no hubiera ambigüedad. Mi madre se inclinó hacia adelante. Por supuesto. Entendemos que quería que todo fuera para las chicas. No exactamente, dijo el licenciado Jiménez, y la atmósfera en la sala de estar se hundió como una piedra cayendo en aguas profundas. Se ajustó las gafas de leer y comenzó a leer,
cada palabra clara y deliberada. Toda la hacienda Garza, incluyendo todos los edificios, terrenos, mobiliario y operaciones comerciales, ha sido transferida a un fideicomiso revocable en vida. Los derechos de los beneficiarios y el control del activo se activarán automáticamente e inmediatamente para la nieta que presente primero un acta de matrimonio legal y certificada al fideicomisario. El silencio fue ensordecedor. Lo siento. ¿Qué? Mi padre se puso de pie, su rostro enrojeciendo. Eso es una locura. Somos sus hijos. Criamos a estas chicas. Hemos mantenido esta propiedad durante... Señor Garza, interrumpió el licenciado Jiménez con calma, usted no tiene absolutamente ningún derecho a interferir con los activos. El fideicomiso es inquebrantable. Su madre fue muy clara en que quería que esta propiedad permaneciera en la familia, gestionada por alguien comprometido a preservar su legado. Ella creía que el matrimonio indicaba un nivel de madurez y estabilidad necesario para esa responsabilidad. Valeria se había quedado con la boca abierta. Por una vez en su vida, estaba sin palabras. Además, continuó Jiménez, el fideicomiso incluye una cláusula de preservación. Cualquier alteración significativa de la propiedad, incluyendo, entre otras, la eliminación de plantaciones históricas, el cambio sustancial de la arquitectura o la conversión del modelo de negocio, requiere la aprobación de una junta de patrimonio de 3 personas que yo presido. Cerró el portafolio y nos miró a cada uno por turno. El mecanismo es automático. La primera nieta que presente un acta de matrimonio certificada toma posesión inmediata. Sin juicio sucesorio. Sin periodo de espera. Sin necesidad de intervención judicial. Mi madre encontró su voz primero. Pero eso no es justo. Sofía y Mateo han estado juntos durante 5 años. Prácticamente ya están casados. Valeria no ha tenido una relación que dure más de 6 meses. Sentí que mi cara se sonrojaba de humillación. Gracias, mamá. Realmente ayudando a mi causa. Valeria se recuperó rápidamente, su sonrisa de influencer volviendo a su sitio como una máscara. Bueno, obviamente la abuela quería que esto fuera una motivación para que nos estableciéramos. Y sinceramente, me miró, con los ojos brillantes, esto es probablemente exactamente lo que Sophie necesita, un poco de aliento para comprometerse finalmente. El licenciado Jiménez se levantó, metiendo el portafolio bajo el brazo. Señoritas, les recomiendo encarecidamente que tomen decisiones basadas en el amor y la preparación, no en los bienes raíces. Pero los términos son claros. La primera acta de matrimonio que se me presente activa la propiedad inmediatamente. Nos dejó sentados allí en un silencio atónito. Después de ese día, todo cambió. Valeria venía a la hacienda constantemente, transmitiendo en vivo desde cada habitación, tocando cosas que no eran suyas, narrando a sus seguidores cómo planeaba modernizar este magnífico espacio vintage. Declaró que transformaría el lugar en un local de eventos y bodas con un estilo juvenil, reemplazando el aspecto viejo y anticuado, con algo digno de Instagram. Planeaba borrar las cosas que mi abuela había cuidado con esmero, los muebles antiguos, los jardines cuidadosamente mantenidos, la integridad histórica que hacía que la hacienda fuera especial en primer lugar. Observaba sus transmisiones desde mi escritorio en el trabajo, con el estómago revuelto por una mezcla de ira y preocupación. Los comentarios de sus seguidores eran todos iguales: sí, reina. No puedo esperar para reservar mi boda allí. Vas a hacerlo increíble. Mateo y yo no nos habíamos unido a la carrera nupcial porque teníamos un plan adaptado a nuestra realidad. Habíamos estado ahorrando para octubre, porque a Mateo le encantan los árboles, y a mí me encanta el follaje de otoño en el Estado de México, los arces de azúcar volviéndose de un naranja brillante, los oyameles dorándose, todo el paisaje pareciendo estar en llamas de color. Queríamos una pequeña ceremonia bajo el ahuehuete, solo con la familia y amigos cercanos, nada extravagante. Una noche de febrero, llegué a casa a nuestro pequeño departamento y me desplomé en el sofá, todavía con la ropa de trabajo. Mateo me encontró allí una hora después, mirando al techo. Hola, dijo suavemente, sentándose a mi lado. ¿Quieres hablar de ello? Se lo conté todo. Sobre las transmisiones en vivo de Valeria, sobre las constantes quejas de mis padres de que el fideicomiso era irrazonable, sobre cómo sentía que estaba viendo el legado de mi abuela desmoronarse antes de que cambiara oficialmente de manos.
Cuando terminé, Mateo guardó silencio durante un largo momento. Luego se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una extraña luz que nunca antes había visto, algo afilado y calculador. «Sophie, ¿escuchaste atentamente al licenciado?», dijo acta de matrimonio. No dijo celebrar una boda. No dijo llevar un vestido blanco. Me senté lentamente, mi cerebro comenzando a ponerse al día con lo que estaba sugiriendo. Mateo me miró muy seriamente y preguntó, ¿quieres aprovechar esta ventaja para ti? Por una vez, tomar algo mejor para ti en lugar de dejar que Valeria te pisotee? ¿Quieres ir al registro civil en tu descanso para almorzar mañana? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mañana es el día de San Valentín. Lo sé. Me tomó la mano, su pulgar rozando mis nudillos. Sé que esta no es la boda que planeamos. Sé que querías las hojas de otoño y la estación favorita de tu abuela. Pero Sophie, si no hacemos esto, ¿sabes lo que va a pasar? Valeria encontrará algún tipo que se case con ella en un mes. Derribará todo lo que tu abuela construyó. Y pasarás el resto de tu vida lamentando no haber actuado cuando tuviste la oportunidad. Tenía razón. Sabía que tenía razón. De acuerdo, susurré. De acuerdo, hagámoslo. Y así, mientras Valeria estaba ocupada transmitiendo en vivo y comprando el anillo de compromiso perfecto para fotografiar, al día siguiente, el 14 de febrero, Mateo y yo ejecutamos silenciosamente un golpe de 95 millones de pesos con solo una tasa administrativa de 1.000 pesos. Fuimos al registro civil durante mi descanso para almorzar. La jueza era una mujer de unos 50 años con aspecto cansado que apenas levantó la vista de la pantalla de su ordenador. Todo el proceso duró 20 minutos. Sin flores, sin música, sin vestido blanco. Solo dos personas que se amaban, firmando sus nombres en documentos oficiales mientras las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas. Cuando la jueza nos entregó el acta de matrimonio certificada, su expresión se suavizó ligeramente. Felicidades. Feliz día de San Valentín. Mateo me besó en el pasillo de afuera, suave y dulce, y sentí que algo cambiaba en mi pecho, no solo triunfo, aunque eso estaba allí, sino algo más profundo, una sensación de que tal vez, solo tal vez, finalmente me había elegido a mí primero. Intentamos anunciar la noticia correctamente. En el momento en que salimos de la oficina, todavía sosteniendo nuestras copias del acta de matrimonio, saqué mi teléfono y llamé a mi madre. Contestó al tercer timbrazo. Sofía, este no es un buen momento. Estoy en la florería con Valeria, mirando los centros de mesa. Mamá, necesito decirte algo importante. Mi voz temblaba, aunque no sabía si por nervios o emoción. Mateo y yo nos casamos hoy. Silencio. Luego, ¿qué? Fuimos al registro civil. Estamos casados. Tengo el acta aquí mismo, y voy a llevársela al licenciado Jiménez mañana por la mañana. Basta, Sofía. La voz de mi madre se volvió fría, afilada como el hielo. Basta ya. Firmar papeles administrativos no es una boda. Así no funcionan las cosas. No eclipses la gloria de Valeria con una patética artimaña de juzgado. Mamá, no es una artimaña. Legalmente estamos. No quiero oírlo. Este es exactamente el tipo de comportamiento egoísta y de búsqueda de atención que esperaría de ti en este momento. Valeria está planeando algo hermoso, algo significativo. No tienes derecho a arruinarlo con tus celos. La línea se cortó. Me quedé allí, en las escaleras del juzgado, con el teléfono todavía pegado a la oreja, sintiendo como si me hubieran abofeteado. El brazo de Mateo rodeó mis hombros, sólido y cálido. Oye, dijo en voz baja. Sabíamos que esto podría pasar. Lo sé. Solo pensé que, tal vez, se alegraría por nosotros, aunque fuera un poco. Me acercó más. No necesitamos su aprobación. Nos tenemos el uno al otro, y tenemos la ley de nuestro lado. Tenía razón, pero aún así dolía. No me rendí. Ese fin de semana, fui a la oficina de correos y envié un anuncio de boda junto con una copia del registro de matrimonio por correo certificado a la casa de mis padres, dirigido específicamente al señor y la señora Garza. Me aseguré de obtener un número de seguimiento y una confirmación de entrega. Todo oficial, todo documentado.
También envié un correo electrónico para reservar la fecha a mis padres y a la familia extendida para una pequeña fiesta de celebración que estábamos planeando para marzo. Nada lujoso, solo pastel y champán en nuestro departamento, una oportunidad para celebrar con la gente que realmente se preocupaba por nosotros. Nadie respondió al correo electrónico. El correo certificado apareció como entregado, 3 días después, firmado por alguien en la residencia. Aún nada. Más tarde, descubrí por qué, a través de mi primo Luis, quien se sintió lo suficientemente culpable como para soltar la verdad mientras tomábamos algo. Valeria se había estado quedando en casa de nuestros padres esa semana, ayudando, con la planificación de la boda. Había interceptado al cartero en la puerta, firmado por el correo ella misma, visto mi nombre en la dirección del remitente y lo había abierto antes de que nuestros padres siquiera vieran el sobre. Cuando vio el acta de matrimonio, rompió todo y lo tiró a la basura de la cocina. Les dijo a tus padres que les estabas enviando publicidad, dijo Luis, con aspecto miserable. Y cuando tu madre preguntó al respecto, Valeria mintió y dijo que había llamado al licenciado Jiménez, y que él confirmó que era un documento falso que habías falsificado para causar problemas. Nunca supieron la verdad. En cuanto al correo electrónico, Valeria había hecho algo aún más calculado. Había iniciado sesión en la cuenta de correo electrónico de la familia, la compartida que mis padres todavía usaban para comunicaciones familiares importantes, y había configurado un filtro automático para eliminar todo lo que contuviera la palabra boda, enviado desde mi dirección. Pero no se detuvo ahí. Quería controlar la narrativa por completo. Valeria envió un mensaje al grupo de chat familiar del que convenientemente me habían excluido hacía meses. Hola a todos, solo para que sepan, Sofía está pasando por una crisis mental con Mateo en este momento. Está muy preocupada porque no puede casarse pronto, y se está deprimiendo por toda la situación del fideicomiso. Por su salud mental, por favor no le pregunten sobre bodas ni nada relacionado. Necesita espacio para superarlo. Los quiero a todos. Me protegió, silenciando a toda la familia, convirtiéndome en una persona frágil e inestable que necesitaba ser tratada con guantes de seda. Mientras tanto, estaba planeando una boda que costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente, usando la finca de mi abuela como su alcancía personal para las renovaciones. Pero yo no necesitaba su reconocimiento. Necesitaba la ley. 3 días después, el 17 de febrero, llevé el registro de matrimonio para reunirme con el licenciado Jiménez en su oficina del centro. Su secretaria me hizo pasar a una habitación con paneles de madera que olía a libros viejos y cuero. Jiménez levantó la vista de su escritorio, vio el documento en mi mano y sonrió. Sofía. Tenía la sensación de que te vería. Coloqué el acta en su escritorio. Las condiciones del fideicomiso se han cumplido plenamente. La tomó, la examinó cuidadosamente y luego asintió lentamente. Efectivamente, así es. Esta es un acta de matrimonio certificada emitida por el Estado, debidamente notariada y archivada. Felicidades, señora. Revisó el documento. Conservaste tu apellido de soltera. Por razones profesionales. Soy contadora pública certificada. Todas mis credenciales están bajo Garza. ¿Inteligente? Sacó una carpeta diferente del cajón de su escritorio. Sofía, a partir de este momento, eres la única propietaria legal de la Hacienda Garza. Toda la propiedad, todos los activos comerciales, todas las cuentas asociadas con la finca. No es necesario esperar los procedimientos del Tribunal de Sucesiones. El fideicomiso fue diseñado para activarse inmediatamente tras la presentación de este documento. Las palabras me inundaron como una ola. Única propietaria legal. Era real. Estaba hecho. Jiménez comenzó a redactar un documento formal en su ordenador. Presentaré esto en el registro público de la propiedad hoy mismo. También enviaré una notificación de propiedad y orden de preservación a la dirección de tus padres. Actualmente están registrados como administradores de la propiedad en el periodo intermedio. Deberán cesar cualquier decisión con respecto a la propiedad y devolverte todas las llaves y códigos de acceso en un plazo de 30 días. 30 días. Plazo legal estándar. Aunque, por supuesto, si son razonables, la transición puede ocurrir mucho más rápido. Imprimió el documento, lo firmó y me lo deslizó sobre el escritorio.
También enviaré copias a la compañía de seguros de la propiedad, a las cuentas bancarias del negocio y al servicio de reservas del local. Todo será transferido a tu control. Firmé donde me indicó, mi mano notablemente firme. Una cosa más, dijo Jiménez, su expresión volviéndose seria. ¿La cláusula de preservación que mencioné en la lectura? Ahora está activa. Cualquier cambio significativo en la propiedad requiere la aprobación de la Junta. Si alguien, incluida tu familia, intenta hacer alteraciones no autorizadas, tienes plena autoridad legal para detenerlos, incluso para reclamar daños y perjuicios. Pensé en el anuncio de Valeria en la cena de ensayo que aún no había ocurrido. El equipo de Tala, el ahuehuete, el escenario del disc hockey. ¿Y si alguien daña la propiedad antes de que pueda detenerlos? La expresión de Jiménez se endureció. Entonces son responsables de los costos de restauración, la disminución del valor de la propiedad, y potencialmente, daños punitivos. Especialmente si el daño es a características históricamente significativas. Hizo una pausa. El Estado de México tiene leyes particularmente estrictas sobre los árboles patrimoniales en propiedades protegidas. Supongo que te refieres al ahuehuete, ¿verdad? Quiere cortarlo. Ese árbol tiene más de 100 años, fue plantado por el propietario original y constituye un hito patrimonial. Si alguien lo toca sin los permisos adecuados y tu autorización por escrito como propietaria, se enfrenta a consecuencias legales significativas. Sacó una tarjeta de visita y escribió algo en el reverso. Esta es una especialista en derecho inmobiliario que conozco. Si necesitas tomar medidas de protección, llámala. Tomé la tarjeta y la guardé en mi cartera junto a mi nueva acta de matrimonio. Inmediatamente después de nuestra reunión, Jiménez envió la notificación de propiedad y orden de preservación por correo certificado a la casa de mis padres. Pero, irónicamente, Valeria fue una vez más la persona que firmó por él. Y una vez más, lo ocultó porque pensó que era solo papeleo molesto de un viejo abogado senil que intentaba complicar sus planes de boda. Yo tenía la propiedad en mi mano, pero ellos todavía creían ciegamente que eran los dueños, y les dejé creerlo. Al mismo tiempo que Valeria escondía documentos legales en su dormitorio, también estaba ocupada seleccionando un novio. Eligió a Iñaki, un creador de contenido de estilo de vida de 28 años que frecuentaba los mismos círculos de influencers que ella. Tenía 50.000 seguidores y una sonrisa que se veía perfecta en cámara pero que nunca llegaba a sus ojos. Llevaban saliendo 3 semanas cuando ella le propuso matrimonio. Sí, ella le propuso matrimonio a él durante una sesión de fotos preparada en una playa al atardecer, con un fotógrafo que había contratado capturando cada momento para contenido. Iñaki dijo que sí porque casarse con Valeria significaba acceso a una finca de 95 millones de pesos y un lugar incorporado para su marca. La boda se fijó para finales de marzo, a solo 6 semanas de distancia, para dar tiempo a las reparaciones de la casa y a la máxima generación de contenido. Quería que todo fuera perfecto para la transmisión en vivo. Me enteré de esta noticia a través de mi primo Luis, que había sido invitado a la fiesta de compromiso. Me llamó después, con un tono de disculpa. Sophie, solo pensé que deberías saberlo. Tus padres están gastando mucho dinero para renovar la hacienda para la boda. Tu madre dijo algo sobre invertir en el futuro de Valeria y asegurarse de que el lugar se vea perfecto para todas las fotos. Se me encogió el estómago. ¿Cuánto dinero? No sé exactamente, pero han contratado a contratistas. Están rehaciendo el salón de banquetes, la suite nupcial, restaurando los suelos. Llamé a mi madre una última vez, tratando de detener la hemorragia financiera. Contestó al segundo timbrazo, su voz ya defensiva. Sofía, de verdad que no tengo tiempo. Mamá, por favor, escúchame. No puedes gastar dinero en renovaciones en la hacienda. No tienes autorización. Cállate, Sofía. Su voz se elevó a un grito. Simplemente cállate. Solo estás celosa. Esta es una inversión en el futuro de Valeria. A diferencia de ti, ella sí está construyendo algo significativo. Está creando una vida. Mamá, legalmente hablando. No quiero oír hablar de tus embrollos legales. Eres una persona amargada y celosa, y me avergüenzo de llamarte mi hija en este momento. No me contactes de nuevo hasta que puedas alegrarte por tu hermana. Clic, me quedé sentada sosteniendo el teléfono,
con Mateo observándome desde la puerta de la cocina. Me ha colgado, dije aturdida. ¿Lo intentaste? Se acercó, tomó el teléfono suavemente de mi mano. ¿Les advertiste? Varias veces. Eligieron ignorarte. Lo que suceda a continuación es su responsabilidad. Mi conciencia estaba completamente tranquila. Les advertí. Eligieron silenciarme. Anuncié mi matrimonio, pero me ignoraron. Así que, dejé que mi familia aumentara el valor del activo para mí. Esta sería la trampa más dulce. Durante más de un mes, desde mediados de febrero hasta finales de marzo, los trabajadores iban y venían constantemente. Pasé en coche por la hacienda 2 veces, solo para ver lo que estaban haciendo. El lugar estaba repleto de contratistas, equipos de pintura, electricistas, especialistas en suelos y camiones de reparto de muebles. Según Luis, que me mantenía al día con culpables mensajes de texto, mis padres gastaron 600.000 pesos para cambiar el color de la pintura del salón de banquetes del suave verde salvia de la abuela a un blanco brillante y moderno. Decoraron la suite nupcial con muebles nuevos, una cama con dosel y cortinas vaporosas, un tocador antiguo que costaba más que mi coche. Volvieron a restaurar todos los suelos de roble, devolviéndoles un brillo dorado miel que, hay que admitirlo, se veía hermoso. Valeria gastó 350.000 pesos de su propio dinero, probablemente del fondo educativo de la abuela, para reemplazar todo el sistema de lámparas de araña con accesorios modernos importados de Italia. Contrató a un diseñador de interiores para que buscara cortinas de terciopelo en un tono específico de rosa pálido. Hizo mejorar la iluminación exterior, instaló un nuevo sistema de sonido en el salón de banquetes y encargó señalización personalizada con su nombre y el de Iñaki. Regularmente, 2 veces al día, mi teléfono vibraba con notificaciones de sus transmisiones en vivo. Valeria estaba ocupada eligiendo un vestido de novia, pasó por 4 antes de seleccionar el definitivo, una enorme confección que costó 250.000 pesos. Documentó la elección de las flores, rosas blancas y peonías, importadas, los zapatos de boda, teñidos a medida para combinar con las cortinas, y el estado de la renovación y decoración de la hacienda. Chicos, la transformación es una locura, decía entusiasmada a la cámara de su teléfono, barriendo el recién restaurado salón de banquetes. Este va a ser el lugar para bodas en el Estado de México. O sea, literalmente estoy creando un destino. Van a querer reservar sus bodas aquí inmediatamente. Los comentarios llovían, toma mi dinero. Estos son metas. No puedo esperar a ver el gran día. Mateo y yo veíamos sus transmisiones a veces, generalmente mientras cenábamos en nuestra pequeña mesa de cocina. Él negaba con la cabeza con incredulidad. Está gastando su fondo de jubilación, murmuró una noche, viendo a Valeria presumir de la nueva lámpara de araña. Tus padres van a trabajar hasta los 80. Lo sé, dije, picoteando mi pasta, con el apetito desaparecido. Parte de mí quiere detenerlos, pero no me escucharán. Entonces no los detengas, la voz de Mateo era tranquila, lógica. Documenta todo. Cada gasto, cada modificación, cada transmisión en vivo donde hable de sus planes. Cuando esto termine, lo necesitarás. Así que eso es lo que hice. Creé una hoja de cálculo porque soy contadora pública certificada, y las hojas de cálculo son mi lenguaje del amor. Rastreé cada renovación, cada compra, cada declaración pública que Valeria hizo sobre sus planes para la propiedad. Hice capturas de pantalla de sus transmisiones en vivo. Guardé sus historias de Instagram. Construí un caso sin saber exactamente cómo lo usaría todavía, y todo estuvo completado a principios de abril. La hacienda se veía espectacular, tenía que admitirlo. El tipo de lugar que aparecía en revistas de novias y en tableros de Pinterest. Valeria había creado algo genuinamente hermoso, aunque lo hubiera hecho con dinero y propiedad que no eran suyos. La cena de ensayo estaba programada para un viernes por la noche. Mateo y yo recibimos una invitación, no de mis padres, sino reenviada por Luis, que había sido invitado correctamente. Era un asunto de cartulina gruesa con letras doradas, únase a nosotros para una noche de celebración mientras nos preparamos para unir 2 almas en matrimonio. ¿De verdad vamos a ir a esto?, preguntó Mateo, sosteniendo la invitación como si pudiera morderle. Oh, definitivamente vamos, sonreí, pensando en la factura detallada que había pasado la última semana preparando. No nos lo perderíamos por nada del mundo.
Llegamos a la fiesta mientras el sol se ponía sobre el lago, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. El salón de banquetes estaba iluminado como un cuento de hadas, esas caras lámparas de araña italianas arrojando una luz cálida sobre los suelos restaurados. Las cortinas de terciopelo, las preciosas cortinas rosa pálido de Valeria, enmarcaban las ventanas perfectamente. Valeria estaba presidiendo cerca de la barra, rodeada de sus amigos influencers, todos filmándose unos a otros. Llevaba un vestido blanco, no su vestido de novia, pero algo claramente caro y diseñado para fotografiar bien. Su anillo de compromiso captaba la luz cada vez que movía la mano, lo cual era frecuente y claramente deliberado. Tan pronto como Mateo y yo entramos, Valeria nos vio. Su sonrisa vaciló por un segundo antes de volver a su sitio. Se excusó de su grupo y prácticamente se deslizó hacia nosotros, apartándome mientras sus amigos observaban con curiosidad. «Ay, por Dios, Sophie», dijo, su voz dulce como la miel pero su agarre en mi brazo un poco demasiado fuerte. «Me alegro mucho de que hayas podido venir, aunque tengo que decir». Sus ojos se posaron en mi mano izquierda, donde mi simple alianza de boda captaba la luz. «¿Por qué llevas un anillo de maquinita? ¿Te lo compró Mateo? Quítatelo. Es tan estéticamente desagradable. No puede contar como una boda de verdad». El anillo le había costado a Mateo 5.500 pesos, todo lo que podíamos permitirnos en ese momento. Era de plata de ley con un pequeño diamante genuino, nada llamativo ni caro. Pero era mío. Y él lo había elegido. Y yo lo amaba. «Es mi anillo de bodas», dije con calma. «Resulta que me gusta». Valeria se rió, un sonido agudo y burlón. «¿Anillo de bodas? Por favor. Firmaste unos papeles en el registro civil. Eso no es una boda. Eso es solo triste desesperación». Se volvió hacia Mateo, que había estado de pie en silencio a mi lado. «Dile a tu novio que se quede de pie en la parte de atrás. Nos hemos quedado sin asientos. Las mesas principales están reservadas para la familia de verdad». La mandíbula de Mateo se tensó, pero no respondió. Habíamos hablado de esta posibilidad. Nos habíamos preparado para ello. «Está bien», dije amablemente. «Encontraremos un sitio para sentarnos». Terminamos en una pequeña mesa cerca de la parte de atrás, parcialmente oculta por una de esas caras cortinas de terciopelo. Desde allí, teníamos una vista perfecta de toda la sala, la mesa principal donde mis padres se sentaban con Valeria e Iñaki, los elaborados arreglos florales, la estética cuidadosamente seleccionada que Valeria había gastado cientos de miles de pesos en crear. Pensaban que habían ganado. Pensaban que yo era la perdedora que tenía que sentarse en el asiento extra, llevando mi anillo de maquinita, viendo a mi hermana menor triunfar. Pero no sabían que dentro del bolso que llevaba, junto a mi pintalabios y mi cartera, había un papel preimpreso. Una factura detallada, cuidadosamente calculada, meticulosamente documentada, absolutamente devastadora. No estaba sentada allí solo para aguantar. Estaba sentada allí esperando el momento de tender una trampa por valor de millones de pesos. Mateo se inclinó cerca, su aliento cálido contra mi oído. ¿Estás lista? Miré al otro lado de la sala a Valeria, poniéndose de pie para hacer su brindis sobre cortar el ahuehuete, sobre traer un equipo de tala, sobre destruir el legado de mi abuela por un escenario de disc hockey. Metí la mano en mi bolso y toqué el frío papel de la factura. «Estoy lista», susurré de vuelta, y sonreí. El aplauso fue ensordecedor. Mis padres aplaudieron como si Valeria acabara de anunciar la cura para el cáncer en lugar de la destrucción de un árbol centenario. Mi madre incluso se secó las lágrimas de los ojos, lágrimas de alegría, aparentemente, ante la idea del lugar de bodas perfecto para Instagram de su hija menor. «Un escenario de disc hockey, justo ahí junto al agua», decía Valeria, su voz dulce como el azúcar por el triunfo. «Colgaremos esas bombillas Edison que a todo el mundo le encantan. El amigo fotógrafo de Iñaki podrá hacernos fotos desde la orilla del lago al atardecer. Será mágico. Y ese viejo y lúgubre árbol finalmente desaparecerá», añadió mi madre, extendiendo la mano sobre la mesa para apretar la de Valeria. «Tu abuela habría querido que fueras feliz, cariño». Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, no mi corazón, que ya había desarrollado tejido cicatricial por años de ser la segunda mejor. «No»,
Esto era diferente. Este fue el sonido de mi paciencia finalmente haciéndose añicos en 1000 pedazos irreparables. La declaración sobre despedir la melancolía de la abuela todavía resonaba en el salón de banquetes, suspendida en el aire como una sentencia de muerte para el ahuehuete. Ese árbol había estado junto a ese lago durante 100 años. Había estado allí cuando mi abuela misma era una novia. La había sombreado durante cada verano de su larga vida. Y ahora mi hermana quería convertirlo en leña para tener mejor iluminación para su contenido en redes sociales. Mateo apretó mi mano bajo la mesa, 3 pulsaciones rápidas. Nuestra señal. Pero esta vez, no esperó a que yo respondiera. Se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo pulido lo suficientemente fuerte como para cortar la risa de Valeria. No tocarás ni una sola raíz de ese ahuehuete, Valeria. Su voz no era fuerte, pero se oyó. Toda la mesa se quedó en silencio. El rostro de Valeria pasó por la sorpresa, luego la diversión, y finalmente se posó en una irritación condescendiente. Puso los ojos en blanco dramáticamente. Siéntate, Sofía. Y tu novio también. La propietaria está hablando. Me levanté junto a Mateo, mi servilleta cayendo, olvidada, al suelo. Mi voz salió aguda y fría, cada palabra pronunciada con precisión como si estuviera leyendo números de un balance. Ese es exactamente el problema. La propietaria está hablando, y te está diciendo que te largues de su casa. Mi padre se rió, de hecho, se rió. Sofía, basta de dramatismos. Todos hemos sido pacientes con tu pequeño berrinche, pero... Mateo, dije en voz baja, sin apartar los ojos del rostro de Valeria. Muéstrales. Mateo, mi gentil, paciente Mateo, que siempre pasaba desapercibido, colocó su portafolio de cuero sobre la mesa con un golpe decisivo que hizo temblar las copas de vino. Había estado llevando ese portafolio toda la noche, y sabía que Valeria probablemente había asumido que era solo parte de su estética de esforzarse demasiado. No tenía ni idea de lo que había dentro. Abrió su ordenador portátil con eficiencia practicada y lo conectó al sistema de proyección del lugar. Le habíamos pedido al personal del salón de banquetes que lo preparara antes, diciendo que queríamos mostrar una presentación de fotos familiares. Habían estado encantados de complacernos. Por favor, dijo Mateo, su voz resonando en la sala mientras el proyector cobraba vida, miren la pantalla. El primer documento que apareció fue el papel de confirmación del fideicomiso, oficial e inconfundible, con el sello del Estado claramente visible en la esquina. Debajo, una copia certificada de la escritura de propiedad, fechada hace 2 años, con mi nombre, Sofía María Garza, como propietaria legal. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Valeria como si alguien hubiera quitado un tapón. Fue fascinante, la verdad, desde un punto de vista puramente observacional. Su base de maquillaje no podía ocultar del todo cómo su piel pasó de un bronce de influence a un gris ceniza en el lapso de 3 segundos. ¿Qué? Comenzó, pero su voz se quebró. Eso es imposible. Mi madre dijo, Sofía, ¿qué es esto? ¿Algún tipo de falsificación? Ya estaba buscando las gafas de leer que guardaba en su bolso, entrecerrando los ojos hacia la pantalla. Llama al licenciado Jiménez si no me crees, dije, sacando mi teléfono y poniéndolo sobre la mesa. Su número está aquí mismo. Es el fideicomisario sucesor. Confirmará todo lo que estás viendo en esa pantalla. Mi padre estaba de pie ahora, su rostro adquiriendo ese tono particular de rojo que generalmente precedía a uno de sus sermones sobre responsabilidad y lealtad familiar. Tu abuela nunca. La abuela hizo exactamente esto, interrumpí, hace 2 años cuando se enfermó y todos estaban demasiado ocupados para visitarla, cuando Valeria publicaba fotos de la playa desde Tulum en lugar de volver a casa, cuando yo era la que estaba sentada con ella en el hospital, sosteniendo su mano mientras tomaba sus decisiones. Mateo dio un paso adelante, y vi algo que nunca antes había visto en los 2 años que llevábamos juntos. No era el hombre tranquilo y complaciente que se mezclaba con el fondo en las reuniones familiares. Su postura era diferente, hombros hacia atrás, barbilla en alto, el porte de alguien que sabía exactamente de lo que estaba hablando y exactamente cuánto poder le daba ese conocimiento. Valeria, dijo, su voz adquiriendo un tono profesional que exigía atención. Deberías buscar en Google la frase delitos ambientales antes de llamar a esos leñadores. Ella parpadeó,
la confusión mezclándose con la ira en su rostro. ¿Delitos ambientales? ¿De qué estás hablando siquiera? Ese ahuehuete es lo que llamamos un árbol monumental, continuó Mateo, sacando una carpeta de su portafolio. Tiene más de 100 años, plantado en 1924. Como arborista certificado sí, Valeria, esa es mi profesión real, no solo un pasatiempo peculiar. He tasado su valor en 1.5 millones de pesos. La cifra quedó suspendida en el aire. Vi cómo los ojos de Iñaki se abrían de par en par. Podría ser un influencer, pero entendía de dinero. Pero escucha con atención, dijo Mateo, y ahora había acero en su voz. La ley estatal estipula que el acto de talar intencionadamente un árbol protegido se considera un delito grave y está sujeto a una reparación del daño de hasta 3 veces su valor. Eso significa una compensación triple. Dejó que eso calara por un momento, sus ojos moviéndose de Valeria a mis padres y de vuelta. Eso significa que en el momento en que la hoja de tu sierra toque la corteza de ese árbol, nos deberás a mi esposa y a mí 4.5 millones de pesos. Hizo una pausa, y lo vi hacer las cuentas visiblemente con los dedos para enfatizar. 1.5 millones por 3. Suma los honorarios legales y los costos judiciales, y la cifra ascenderá a casi 5 millones de pesos. ¿Estás segura de que quieres cambiar un árbol por una deuda masiva? Esposa, dijo mi madre débilmente. ¿Qué quieres decir con mi esposa? Saqué el acta de matrimonio certificada de mi bolso. De hecho, la habíamos enmarcado, en un simple marco de plata que había costado más que la tasa administrativa de 1.000 pesos por la licencia misma. La puse sobre la mesa frente a ella. Nos casamos el día de San Valentín, dije, en el registro civil, solo nosotros dos y una jueza llamada Margarita que nos dio mentas después. Fue perfecto. La mano de mi madre fue a su pecho como si estuviera teniendo palpitaciones. El rostro de mi padre pasó de rojo a morado, pero era a Valeria a quien yo estaba observando. Valeria, que estaba haciendo las cuentas, cuyo cerebro de influencer estaba calculando tasas de interacción y calculando deudas y quedándose corta. No puedes hacer esto, dijo, pero su voz había perdido su confianza. Esta es mi boda. Estás siendo egoísta y... ¿Egoísta? La palabra salió como una risa, aguda y amarga. ¿Quieres hablar de egoísmo, Valeria? Hablemos de egoísmo. Número 1. Mis padres comenzaron a atacarme entonces, un coro de acusaciones y decepción del que había oído variaciones toda mi vida. Estaba siendo cruel. Estaba siendo vengativa. Estaba arruinando el día especial de Valeria por celos. Era malvada. No tenía corazón. Todo estaba mal en esta familia. No discutí. No me defendí. Como contadora pública certificada, he aprendido que los números hablan más fuerte que las emociones. Los hechos superan a los sentimientos cada vez. Y técnicamente, el aviso de desalojo de 30 días que Jiménez envió había expirado hacía días. Estaban oficialmente invadiendo mi propiedad. Metí la mano en mi bolso y saqué el documento preimpreso que había preparado hacía 3 días, en el momento en que confirmé a través de Luis que Valeria planeaba cortar el árbol. Una factura detallada, impresa en mi papel con membrete profesional, con cada concepto cuidadosamente calculado y legalmente defendible. La arrojé sobre la mesa frente a Valeria. Aterrizó con un satisfactorio golpe contra la madera pulida. ¿Quieres que la boda continúe?, dije, mi voz tranquila y profesional, la voz que usaba con clientes difíciles que pensaban que podían engañar en sus impuestos. Bien. Paga. Cogí la factura y la leí en voz alta, asegurándome de que todos en la sala pudieran oír cada uno de los conceptos. Tarifa de alquiler de local a precio de mercado para una hacienda histórica de 12 recámaras, 250.000 pesos. Tarifa de servicio de emergencia por reserva con menos de 24 horas de antelación, 650.000 pesos. Tarifa de seguro de riesgo de árboles para proteger vegetación monumental, 1 millón de pesos. Tarifa de compensación por daño moral, 500.000 pesos. Levanté la vista del papel y encontré los ojos de Valeria. El total asciende a 2.4 millones de pesos. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los meseros que habían estado rondando cerca de las puertas de la cocina se habían quedado congelados. Mi madre encontró su voz primero. ¿Estás loca?
Ahora estaba de pie, su silla volcada hacia atrás. ¿Cómo te atreves a cobrarle dinero a tu hermana? ¿Por su boda? En su propia casa familiar. Me incliné cerca de ella y de Valeria, lo suficientemente cerca como para que mi padre e Iñaki no pudieran oír del todo, lo suficientemente cerca como para ver el pánico comenzar a florecer en los ojos de Valeria. Sé que Valeria rompió el correo certificado que le envié a mamá y papá, susurré. El rostro de mi madre palideció. Ella lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Mamá, ¿sabías que destruir intencionadamente el correo de Correos de México de otra persona es un delito federal? No creo que quieras que presente una denuncia justo antes de que se tomen las fotos de la boda. La respiración de Valeria se cortó. Retrocedió, su desafío evaporándose instantáneamente. Sabía que tenía la influencia para arruinar su reputación para siempre, no solo su boda. Valeria, dije, enderezándome y hablando lo suficientemente alto para que toda la mesa me oyera de nuevo, volviendo a mi tono profesional. Esta es una simple transacción comercial. ¿Quieres un lugar de lujo? Pagas la tarifa del lugar. Sofía, intentó mi padre, su voz adoptando ese tono conciliador que usaba cuando intentaba suavizar las cosas sin abordar realmente el problema. Vamos a calmarnos todos. Podemos discutir las finanzas más tarde, después de... No, papá, lo discutimos ahora, le corté con calma. La política del lugar es estricta, pago completo antes del evento. Pero como soy de la familia, renunciaré a la tarifa por daño moral y al recargo por reserva de emergencia. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de la calculadora, haciendo un espectáculo de teclear números. Estoy ofreciendo un acuerdo de 500.000 pesos. Cubre el alquiler base y una parte del seguro de riesgo. Miré a mis padres. En cuanto a los casi 1 millón de pesos que tú y Valeria gastasteis en renovar mi casa 600.000 de vuestra parte, 350.000 de la suya, consideradlo un depósito no reembolsable, un regalo de inauguración que acepto amablemente. No puedes esperar que llevemos tanto efectivo, balbuceó mi padre, su rostro enrojeciendo. Soy contadora pública certificada, papá. No quiero efectivo. Quiero un rastro documental, dije, sacando una solicitud de cheque en blanco y un bolígrafo de mi bolso. Escribe un cheque personal. O haz una transferencia. No me importa. Pero los fondos deben estar asegurados esta noche. Dejé el bolígrafo sobre el formulario con un clic decisivo. Si el pago no se recibe en los próximos 10 minutos, dije, dejando que mis ojos se movieran por cada rostro en la mesa, entonces el lugar se cierra oficialmente. Mateo cerrará las puertas, y cancelaré el servicio de seguridad para mañana. Valeria puede explicar a sus seguidores por qué su boda fue cancelada debido a una disputa con el local. El silencio se alargó. Los segundos parecían horas. Podía oír los latidos de mi propio corazón, podía sentir la presencia firme de Mateo a mi lado como un ancla. Se dieron cuenta de que no los estaba amenazando con violencia. Los estaba amenazando con algo mucho peor para gente como ellos, la humillación. Y entonces mi madre empezó a llorar. Esa noche terminó no con el sonido de la música de fiesta, sino con llanto, culpas y el sonido de un bolígrafo arañando un talonario. Mi madre lloró durante todo el proceso. La mano de mi padre temblaba mientras escribía, su rostro una máscara de ira apenas contenida. Valeria se sentó congelada en su silla, el rímel corriendo por su rostro en feos ríos negros, mientras Iñaki le frotaba la espalda y miraba la factura con ojos grandes y aterrorizados. El cheque era por exactamente 500.000 pesos, a nombre de Sofía Garza, con tarifa del local, escrito en la línea de concepto. Lo sostuve a la luz, comprobando la fecha y la firma, asegurándome de que era válido, antes de doblarlo cuidadosamente y guardarlo en mi cartera. La boda procederá mañana a las 2 en punto como estaba previsto, dije, mi voz profesional y distante. Mateo y yo no asistiremos. Tenemos otros compromisos. Otros compromisos, dijo mi madre entre lágrimas. Sofía, no puedes simplemente. Es la boda de tu hermana. Y esta es la financiación para nuestra luna de miel, respondí, ya recogiendo mis cosas. Mateo, ¿estás listo? Mateo cerró su portafolio con un chasquido decisivo. ¿Listo?
Salimos juntos de ese salón de banquetes, dejando atrás una sala llena de rostros conmocionados e ilusiones rotas. El aire nocturno era fresco en mi rostro, llevando el aroma de las flores de primavera y nuevas posibilidades. Mateo me abrió la puerta del coche, siempre lo hacía, incluso después de que le dije que no era necesario, y me deslicé en el asiento del pasajero, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Estuviste increíble ahí dentro, dijo mientras arrancaba el motor. Estuvimos increíbles, corregí. ¿Todo ese discurso sobre delitos ambientales? Fue perfecto. ¿Realmente los asustaste? Él sonrió, esa rara sonrisa completa que transformaba todo su rostro. He estado practicando. Quería asegurarme de usar la terminología legal exactamente correcta. Arborista certificado, dije, extendiendo la mano para apretar la suya. Mi héroe. La boda tuvo lugar al día siguiente en una atmósfera tan lúgubre como un funeral. Lo sé porque Luis me envió fotos en secreto, ya que le habían advertido que no se comunicara conmigo. Las imágenes mostraban a Valeria con su vestido de diseñador, rodeada de flores que costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, sonriendo para la cámara con ojos muertos. Mis padres estaban de pie, rígidos y formales en el fondo, sus expresiones cuidadosamente neutrales para las fotografías que terminarían en las redes sociales. El ahuehuete permanecía intacto en cada foto, sus ramas meciéndose suavemente con la brisa como si se estuviera riendo de todos ellos. Mateo y yo estábamos a 3.000 pies sobre el Atlántico cuando Valeria estaba diciendo sus votos. Habíamos usado esos 500.000 pesos para reservar billetes de primera clase a España, un par de días en Madrid, luego una semana en una villa en San Sebastián que parecía sacada de un cuadro. La azafata nos trajo champán en copas de cristal de verdad, y Mateo brindó por la negociación más genial que jamás había presenciado. ¿Crees que alguna vez nos perdonarán?, preguntó, acomodándose en su asiento mientras el avión se nivelaba. Lo pensé de verdad, mientras veía las nubes pasar debajo de nosotros. Probablemente no, dije finalmente. Pero no creo que necesite que lo hagan. Eso me convierte en una persona terrible. Te hace libre, dijo simplemente. Y tenía razón. Por primera vez en mis 32 años, me sentí completa y absolutamente libre. Me quedé con la hacienda, por supuesto. No iba a dejar que el berrinche de Valeria o la decepción de mis padres me alejaran de mi herencia. Pero no quería vivir allí a tiempo completo, rodeada de recuerdos de cenas familiares fallidas y desaires infantiles. En cambio, se la entregué a una empresa de gestión de propiedades especializada que gestionaba hoteles boutique históricos y locales para eventos. Hicieron un análisis de mercado y proyectaron que podríamos hacer que la finca fuera rentable en el primer año. Bodas, retiros corporativos, visitas de la sociedad histórica, había todo un mercado para experiencias auténticas en haciendas mexicanas que no involucraran a influencers con ínfulas. El ahuehuete se convirtió en parte del atractivo del lugar. La empresa de gestión incluso contrató a Mateo como consultor para desarrollar un programa de preservación de árboles patrimoniales, asegurando que el árbol estaría protegido y mantenido por otros 100 años. En cuanto a Valeria, bueno, Luis me mantuvo al día, aunque le dije que no tenía que hacerlo. Se había mudado de la casa de nuestros padres o, más exactamente, nuestros padres le habían sugerido que podría ser más feliz en otro lugar ahora que estaba casada. Ella y su marido vivían en un estrecho departamento de 2 recámaras en un complejo que anunciaba lujo, pero que significaba apenas actualizado desde la década de 1970. Los ingresos de influencer no eran lo que solían ser. Aparentemente, sus seguidores habían notado una cierta cualidad desesperada en sus publicaciones recientes. Las tasas de interacción estaban cayendo. Las ofertas de contenido patrocinado se estaban agotando. Y estaba trabajando de verdad, en una firma de marketing boutique, tratando de pagar la deuda de la tarjeta de crédito que había acumulado en gastos de boda. Llama a mamá llorando al menos una vez a la semana, me dijo Luis durante una de nuestras reuniones secretas para tomar café. Dice que no puede creer que le hayas hecho esto, que le arruinaste la vida. Yo no le arruiné la vida, dije, revolviendo azúcar en mi café con leche. Simplemente dejé de permitir que ella arruinara la mía. Mis padres intentaron mantener su orgullo, su posición en la comunidad, su imagen de ser la familia perfecta, pero la noticia se supo, siempre se sabe en los pueblos pequeños. La gente susurraba sobre la hija que había heredado todo en secreto,
sobre la elaborada estafa que casi había tenido éxito, sobre la boda que se sintió más como una negociación de rehenes que como una celebración. Mi madre dejó de invitarme a las cenas familiares. Mi padre dejó de llamar con consejos financieros que nunca le había pedido. Valeria me bloqueó en todas las plataformas de redes sociales. Y descubrí que su ausencia se sentía menos como una pérdida y más como un alivio. Mateo y yo construimos nuestras propias tradiciones. Café de domingo por la mañana en el balcón de nuestro departamento. Visitas mensuales a la hacienda para comprobar la propiedad y visitar el ahuehuete. Cenas tranquilas donde nadie competía por la atención o llevaba la cuenta de quién amaba más a quién. Mi abogado, el licenciado Jiménez, que se había mantenido profesionalmente neutral durante todo el asunto, me dijo durante un almuerzo un día que este era el caso más genial que había visto en 30 años de práctica. No el más lucrativo, no el más complejo legalmente, sino el más satisfactorio. Usaste todas las herramientas a tu disposición, dijo, negando con la cabeza con algo parecido a la admiración. La ley de fideicomisos, la ley de árboles, la influencia del fraude postal, los derechos de propiedad, la factura detallada. Fue como ver una clase magistral de planificación estratégica. Aprendí de la mejor, dije. Mi abuela no me dejó esa finca solo porque me amaba. Me la dejó a mí porque sabía que la protegería, que entendería lo que significaba. ¿Y tú?, preguntó, ¿entiendes lo que significaba? Pensé en el ahuehuete, vigilando el lago durante un siglo. Pensé en las manos de mi abuela, curtidas y fuertes, sosteniendo las mías en esa habitación de hospital. Pensé en la elección que había hecho, no dividir todo por igual, no jugar limpio, sino dar su legado a la única persona que lo preservaría. Creo que estoy empezando a entenderlo, dije. ¿Entonces, fui cruel? ¿Fui vengativa y egoísta en todo lo que mis padres me acusaron de ser? Tal vez. Probablemente. Pero cuando pienso en lo que habría pasado si me hubiera quedado en silencio, si hubiera dejado que Valeria cortara ese árbol, si hubiera dejado que mis padres me aplastaran con mis derechos, si hubiera priorizado mantener la paz por encima de proteger lo que importaba, sé que tomé la decisión correcta. Gracias a que mi marido es un experto en árboles y a nuestro conocimiento de la ley de fideicomisos, salvé el legado de mi abuela. Convertí lo que podría haber sido un desastre en una empresa rentable. Obtuve una renovación gratuita de casi 1 millón de pesos. Y me liberé del peso de una familia que nunca había sabido cómo amarme sin condiciones. Mi abogado dijo que fue la negociación más genial que había visto. Creo que mi abuela habría estado de acuerdo.